informativo. Me acompaña aquí en estudio el doctor Carlos Navarro, él es director del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, IES, y ha hecho y está realizando una labor, y es para la cual el día de hoy nosotros lo invitamos, que es poder seguir haciendo libros en Nicaragua. Porque hay una tendencia que la gente dice que cree que todo lo va a leer en las redes sociales, en el internet, y aunque eso sin duda alguna va a ser así, ¿verdad? Desde que salió la radio viven diciendo que la imprenta iba a fracasar, después salió la televisión, dijeron que la radio, seguimos hoy y seguimos diciendo de que ahora el internet va a superar, ¿verdad?, a la prensa escrita o a los libros escritos, a las bibliotecas. Y pues hay diferentes tendencias. Diría alguien, son temas de generaciones, ¿verdad? No de degenerados, que somos algunos, como dicen, sino que de generaciones. Bienvenido, don Carlos Navarro, gracias de haber aceptado estar aquí con nosotros. Gracias para presentar ni más ni menos que este libro, ¿verdad? Historia de Nicaragua para niños y niñas, ¿verdad? Y que está efectivamente, pues, si lo pueden ver por el interior, ¿verdad? La historia de Nicaragua, parte de sus diferentes épocas, ¿verdad? De una manera que diríamos graficada, caricaturizada, que es la palabra correcta que deberíamos decir. Ilustrada. Ilustrada, ¿verdad? Y que pues hay un trabajo editorial muy importante que lo están haciendo Mauricio Valdés Rivas, Emilio González Sevilla, Freddy Santiago Avilés, Reina Isabel Velázquez, Juan Pablo Sánchez, y fue impresa pues en Impresiones y Troquel S.A., todo bajo la dirección del doctor Carlos Navarro. Historia de niños para niñas, o sea, porque uno dice, hay que darles a conocer la historia a los niños, pero ¿de dónde la van a sacar? ¿Dónde la van a obtener? Y cuando se lee, y la gente busca ahora el doctor Google para todo sintonizarlo, creen que está toda la información, y hay muchas cosas que no están correctas en datos, en precisiones, y son aproximaciones. Siempre por eso Google dice de que lo que sale ahí es lo que alguien publicó, y no necesariamente que eso sea lo cierto, y más cuando a historia se refiere. Gracias, doctor Navarro, y felicidades por este aporte. Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el amplio televidente de CNN, con alguien tan agradable como Plinio en esta entrevista. Le agradezco mucho por invitarme y promover el libro de Historia de Nicaragua para niños y niñas. Esta historia se promueve porque, como dice la UNESCO, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde se deben erigirse los valores de la paz. Yo creo que el vector o transformación de cualquier sociedad comienza con los valores, la cultura y con la educación. Toda transformación social a través de la historia y de los pueblos esencialmente desarrollados ha comenzado por educar a sus ciudadanos. Eso lo hizo Europa en el siglo XIX, pues hay grandes países donde y los países europeos tienen los mejores niveles educativos. Tenemos a Suecia, Suiza, Finlandia, ¿verdad?, que son modelos de la educación que están transformando no solamente la forma de ver el mundo, sino la forma de educarnos. Entonces yo creo que nosotros, una forma de colaborar con la sociedad nicaragüense es transformar la mentalidad de los niños, que se han erigido esa educación en los valores de la tolerancia, la paz y la armonía entre todos los nicaragüenses. Eso es lo que esencialmente se requiere y es el eje vector y transversal de esta historia de Nicaragua para niños, puesto, como decía José Coronel Urtecho en la historia de Nicaragua, en los 2 tomos, que la historia de Nicaragua era la continuación de la guerra civil. O sea, que había una historia que era contada por los liberales, otra historia contada por los conservadores y posteriormente otra historia en los años 80
contada por los sandinistas. Yo creo que la historia, al ser algo muy importante para la transformación de la educación, creo que debe ser contada con valores que sean transversales, que es los valores de la cultura de la paz. Ahora, este aporte que usted hace comienza con los pobladores de América antes de la conquista. Antes de la conquista. Y termina en esta primera parte de esta compilación con el Gobierno de Reconciliación Nacional del 90 al 97. Sí, porque se dice que la historia pues debe pasar un periodo bastante amplio para que nosotros los historiadores podamos dar nuestra versión. Cuando es muy cerca, cuando un historiador me decía, cuando el libro te lo pone muy cerca es muy difícil de leer. Uno debe poner los libros a cierta distancia para poderlo leer con cierta solvencia. Entonces igual pasa en la historia, cuando son las historias el tiempo y el espacio, cuando son las historias muy cercanas, uno tiene ciertas pasiones o ciertas inclinaciones sobre cierto hecho. Entonces el historiador debe, como usted dice, debe tener cierto espacio para apropiarse de las herramientas técnicas y metodológicas, pero sí también de las emociones y los sentimientos, porque todos los seres humanos pues tenemos alguna tendencia ideológica, tenemos algunas emociones, empatía o desencuentro con algunos personajes o episodios de la historia. Entonces lo mejor es verla desde un punto de vista estrictamente objetivo para poder narrar o interpretar esos hechos de una manera bastante solvente. Lo más interesante en los hechos históricos es cuando aquellos que la estaban contando de X manera, ¿verdad?, se atreven a revelar que lo estaban contando con X interés, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ya en los últimos 30 años, de Nicaragua, por ejemplo, en el caso de la historia de Nicaragua, hay gente que hacía 40 estaba contando una historia, ¿verdad?, que hoy la anda cambiando. Sí, y es porque está agarrando también pasión política o porque está volviendo a la realidad. Es que, digamos, en la historiografía de la historia existen varios momentos de interpretativo de la propia historia. En un momento fue una historia ideológica en el siglo XIX, luego con la escuela francesa fue una historia interpretarla económicamente, luego con la Revolución Rusa se creyó que la historia era un arma ideológica de la revolución, y posteriormente se creyó, pues con la caída del bloque socialista, pues que la historia era una historia contada desde las minorías, o sea, de las minorías étnicas, de las minorías que no habían sido emancipadas, como las mujeres, las minorías por ejemplo, en nuestras regiones de la costa atlántica, o sea, los sujetos que fueron silenciados por esa historia ideológica. Entonces, la historia siempre se está reconstruyendo y reinterpretando, pero en este momento yo creo, de la historia de Nicaragua y del mundo, la historia debe cumplir no una función ideológica, como fue en el siglo XX, gran parte del siglo XXI, sino una función social, que es la función, por lo menos en Nicaragua, de crear una conciencia de conciliación, de paz, y una conciencia de que todos los nicaragüenses vivimos en este territorio y que todos los nicaragüenses nos identificamos con ciertos valores que son los valores de la cultura de la paz. Siempre vivimos hablando y diciendo de que la historia hay que contarla para no repetirla cuando fue mala, pero algunos cuentan unas historias y quieren decir que fueron malas, y me voy a la Revolución Francesa, ¿verdad?, cuando aparecen divididos las izquierdas y las derechas por la posición en que asumieron entre reforma y no reforma, y entre acabar con la monarquía y la no monarquía, y hoy por hoy todavía, ¿cuántos años después? 300 años. 300 años después todavía se pone como que la izquierda es para unos la buena y para otros la mala, y que la derecha al anverso viceversa, ¿verdad? Estos temas, en el caso de Nicaragua, que está todavía tocando apenas 300 años, ¿verdad?, aquí de la historia patria, para los niños, ¿cuáles son las fuentes bibliográficas que utilizó? ¿Cómo está logrando hacer esta conceptualización histórica, doctor Navarro? Bueno, las fuentes tradicionales han sido los grandes autores de Nicaragua, entre ellos José Coronel Urtecho, pues, que escribió 2 grandes tomos, y después de Coronel Urtecho han habido otras grandes interpretaciones o grandes historiadores que se han dado en el siglo XX, y lo que se trata de hacer no es solamente narrar los hechos, sino interpretar los hechos bajo ciertos valores, que son los valores de la paz y la reconciliación. O sea, la historia está contada, pero está contada de una manera
que era la prolongación de la guerra civil, o sea, una interpretación sesgada de valores políticos, producto, como decís vos, de la Revolución Francesa, de los girondinos, ¿verdad?, y los jacobinos, entonces que eran irreconciliables. Sin embargo, hoy día la función de la historia, desde mi punto de vista, por lo menos en Nicaragua, en el siglo XXI, es de reconciliación, paz y de los valores de la tolerancia, porque la historia debe cumplir una función social, y la función social en este momento es reconciliar a los nicaragüenses. Hace un siglo lo que se quería era una interpretación decimonónica, una interpretación, por ejemplo, de los liberales contra los conservadores o los conservadores contra los liberales. Los ministerios de educación lo que hacían era, dependiendo del gobernante de turno, o sea, educaban a los niños en una historia ideologizada, de acuerdo a una concepción, ya sea girondina o jacobina, de la historia. Y eso yo creo que fue un momento dado, ¿verdad?, donde habían paralelas históricas en Nicaragua, pero el día de hoy es otra Nicaragua, el siglo XXI, como decías al inicio, hay internet, hay Google, hay Facebook, etcétera, etcétera. Entonces hay otras maneras de enseñanza, de ver la historia, de interpretar la historia, de llegar a los niños de otra manera, y creo yo que una manera es haciéndola, no solo la historia de una manera monótona, presentarla, sino de una manera atractiva, que el niño pues pueda de manera muy recreativa estudiar la historia de Nicaragua, ahora, pero bajo los vectores de la cultura de la paz. Ahora, una de las cosas que es cuando se convierte en material de estudio del año en que cursa el estudiante. Esto que está para el niño no necesariamente es texto de estudio en las escuelas de educación primaria nacional. En un momento se dio, hace algunos años se dio como en algunos colegios, cuando había cierta autonomía, digamos, en los colegios, o sea, los padres escogían los libros de texto. Hoy día pues no se puede, es otro servicio público el que brinda la educación. Hoy día pues se imponen los libros de texto, pero hubo un momento que los consejos de padres de familia decían este texto o este texto, y este texto pues se tuvo bastante divulgación en algunos colegios, ¿verdad?, porque los padres podían escoger qué tipo de historia o qué tipo de textos podrían estudiar. ¿Lo está comercializando dónde, doctor? Esto para los efectos de los padres de familia que quisieran primero leerlo ellos, ¿va? Porque muchos padres de familia que no conocen la historia, y yo no sé qué le cuentan a los hijos, pero particularmente aquellos que quieren pues tener un texto de referencia a la historia y poderse identificar con sus hijos, y aunque no esté obligado en la academia y en la educación media particularmente y primaria, sí le sirve para texto de recordatorio de la historia. Sí, este libro lo que pretende también es ser didáctico, o sea, de una lectura fácil, porque muchos libros de historia son demasiado sesgados y aburridos, o sea, con muchas fuentes, y lo que se trata de hacer es un acercamiento alegre, pero al mismo tiempo profundo de la historia de Nicaragua. Este libro se vende al frente del antiguo estadio, creo que se llamaba Denis Martínez, en una librería del doctor Melvin Guala, que es la librería... Los Monos de San Telmo. Sí, Monos de San Telmo, ahí se vende y tiene un precio muy, pero muy accesible, 100 Córdobas vale el ejemplar, ¿verdad? Así que le vuelvo a poner esto, ¿verdad?, para los que estaban ahí viéndolo también, porque está ya en forma digital, que lo pueden también leer, pero bueno, tenerlo en la mano es muy importante, ¿verdad? Y lo pueden encontrar ahí pues en Monos de San Telmo, donde don Melvin Wallace, así en Córdoba. Antes de que se nos vaya, doctor. Sí, pero quiero anunciar antes que se me vaya. Adelante. También estoy haciendo la Constitución de Nicaragua para niños y niñas. Sí. Sí, igual dibujada de una manera... ¿Con todas sus reformas o va a agarrar con la última reforma del 2014? Pero una constitución amena. Una constitución... Algunos constitucionalistas me dejó un día de esto, mire, me dejó sorprendido. Yo sé que no soy constitucionalista, pero un día de esto fue escuchar una conferencia del doctor Iván Escobar Forno sobre neoconstitucionalismo. Y habían algunos amigos constitucionalistas y me dejó sorprendido que no conocen las reformas del 2014. ¿Ya? Y porque lo agarran como un tema político y no como un tema constitucionalista. Sí, sí hay temas, por ejemplo, porque en la Constitución, en la reforma del 2014, casi todo el mundo habló sobre la supresión del artículo 147 y todo fue
alrededor del artículo 147, pero hubieron otras reformas que son contundentes. Se reformó el artículo 34, la tutela judicial efectiva del debido proceso, y eso es muy importante, o sea, se constitucionalizó el derecho. Otra reforma importante fue el artículo 131, donde se define lo que es administración pública. Otro artículo importante de la reforma fue el 160, donde se estableció la jurisdicción contenciosa administrativa y así sucesivamente. Pero como Nicaragua es un país excesivamente politizado, pues muchas veces se centran los debates en lo que es las formas de gobierno y no otros hechos muy importantes, ¿verdad? Me están pidiendo aquí que lo traigamos a que pueda contar esas reformas constitucionales, pero ¿cuándo va a estar siendo presentado el libro para niños? Sí, lo vamos a tratar de presentar en los próximos días, ¿verdad? Algo muy importante, aquí traje 3 ejemplares, ¿verdad? Sí. Y me gustaría, pues, de que si es tan amable, se los obsequiara a unos niños que quieran, a los padres de familia que llamen por teléfono, ¿verdad? Y que puedan, para los interesados, ¿verdad? En esta materia, los padres de familia, pues que lean en la noche con sus hijos esta historia de Nicaragua, que es bastante amena y bastante interesante, ¿verdad? Pero aquí tenemos a este escritor que además de historia, por ser doctor en historia también, y abogado, ¿verdad? Sí. También escribe sobre derecho, y voy a pedirle aquí que están estos libros: El Derecho Administrativo Nicaragüense, con prólogo de Jesús González Pérez, ¿verdad? Que lo pueden adquirir también en las librerías para los que quieran conocer más sobre el derecho administrativo y los abogados mismos que quieran actualizarse. Y está el tomo 5 del Servicio Público, el Tratado de Derecho Administrativo. Esos son 7 tomos, o son 8 tomos. 8 tomos. No, el azul. El tratado. El tratado son 8 tomos y el azul es un compendio de los 8 tomos. O sea que son 2 obras diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. O sea, son 8 tomos de la obra del tratado, y el manual, ¿verdad?, de derecho administrativo es una síntesis del derecho administrativo nicaragüense. Interesante para los abogados, pues, para que sigan capacitándose y puedan tenerlo ahí más información, porque estos tratados son de uso, ¿verdad?, de los litigantes, particularmente para que no sean perdidos a la hora que van a realizar su trabajo. Doctor, le agradezco. Yo sé que usted tiene su tiempo limitado, pero le pido que nos dé una audiencia aquí pública para que nos cuente la reforma constitucional del 2014, cuando pueda. Sí, son muy importantes porque la ciudadanía, pues, en general, desconoce la profundidad que tuvo la reforma del 2014 y solamente hace referencia los políticos a la reforma del artículo 147 de la Constitución de Nicaragua. Y es más aún muy actual el tema porque, según entiendo, pues varios partidos políticos están tratando nuevamente de impulsar otras reformas. Reformas, algunas que ya están hechas. Y algunas que están hechas, y como en Nicaragua es muy especial, unos dicen, bueno, hay que destruir, hay que llamar a una constituyente. Yo creo que no todo es malo, ¿verdad? Hay cosas buenas, muy rescatables en la historia constitucional de Nicaragua, y yo creo que es hora de no solamente rescatarlo, sino reafirmar lo bueno que se hizo en el 2014, ¿verdad? Pero también hacer énfasis si se hizo una cosa mala, ¿verdad? Gracias, doctor Navarro, y queda pues pendiente esa invitación para hablar sobre estas reformas a profundidad.